Y cuando ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, vamos a saludar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy. Conectados ya están Daniela Carrasco, politóloga, magíster en comunicación política, docente de administración pública de la Universidad Autónoma. Y también saludamos a Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. A ambos damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el panel. ¿Cómo están? Parece que todavía no los tenemos conectados. Vamos a ir mejorar entonces esa conexión para poder ir también saludándolos y empezar entonces a conversar respecto al tema, ¿no? que tenemos, los temas que tenemos propuestos para el día de hoy en nuestro panel, que en este caso ya lo decíamos, es telemático. Tenemos ahí la posibilidad de ir conectando con ellos e ir analizando, tal como les decíamos, estas temáticas que tienen que ver con el post-electoral y particularmente los escenarios con los que se van a estar enfrentando los distintos nuevos gobernadores. Ahora sí los tenemos a ambos. Daniel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, y bueno, agradeciéndoles que estén conectados con nosotros y poder entrar en estas temáticas que tenemos propuestas para el día de hoy. Quiero partir, ya lo decíamos, con este escenario postelectoral y particularmente que van a enfrentar algunos de los gobernadores electos, particularmente 5 de ellos, que tendrán una mayoría de consejeros no afines a los que es su sector político. Entre ellos, por ejemplo, está Claudio Orrego, está además también Valparaíso, O'Higgins, la Araucanía, y frente a ellos bien importante ver no solamente las estrategias que eventualmente se puedan manejar, sino que además cierta inquietud que hay, al menos en lo que plantea la tercera en La Moneda, donde se está empezando a hablar de la idea de una posible crisis de gobernabilidad, puesto que gran parte de estas regiones mantienen, ya lo decíamos, consejos con posturas opositoras. Adelantábamos que es el caso de Claudio Orrego en la metropolitana, también Rodrigo Mundaca en la región de Valparaíso, Pablo Silva en la región de O'Higgins, el caso también de René Zafirio en la Araucanía, y además la situación que también va a enfrentar el gobernador electo de la región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, para que también tengamos ahí los antecedentes. ¿Cuán complejo puede ser, tomando en cuenta además las características que tienen estos gobiernos regionales y además aprovechemos de dar cuenta de las características que tiene, porque además si nos ponemos a analizar, pocos son los que conocen las características que tienen estas autoridades, los gobiernos regionales y particularmente los consejos. Por ejemplo, hace efectiva la participación de la comunidad regional y se pronuncia respecto a materias diversas. Tienen facultades también de fiscalización, aprobar o rechazar planes regionales de desarrollo, planes reguladores, planes de presupuesto regional, propuestos por el propio gobernador, y ya les decíamos ese rol fiscalizador. Daniela, parto contigo para empezar a comentar sobre este tema, muy de la mano con este post-elecciones. Sí, bueno, las elecciones que nosotros observamos durante el último mes, ¿cierto? En un inicio que comprendía justamente al Consejo Regional y vimos justamente la segunda vuelta, el balutaje de 11 gobernadores regionales, primero nos deja una reflexión y un análisis pertinente para empezar a hacer ya este análisis post-elecciones, en el sentido de que la elección de gobernadores, por su parte, mantiene un carácter mixto en cuanto a las preferencias. Suele ser, se puede ver un componente tanto político como también local muy fuerte. También observamos que la elección del electorado se va enfocado muchas veces también más en la persona que en el partido político. No obstante, esto no ocurre así, o al menos así se evidencia justamente en las elecciones, en el caso de los consejeros regionales, que sí se puede observar que tienen un carácter netamente político. Por lo general no suelen ser candidaturas muy conocidas por la ciudadanía, por lo cual ahí se ve justamente que el electorado va a votar por el sector que más se siente representado desde la perspectiva, ¿cierto?, del partido político. Y en este sentido nosotros observamos que, al menos en el caso de la composición de los consejeros regionales, sobre todas las regiones que nosotros vamos a conversar el día de hoy, favoreció, al menos en esta pasada, justamente a los sectores de las derechas, ¿verdad? Y eso es justamente el caso que genera un escenario complejo para el candidato electo, reelecto, ¿cierto?, Claudio Orrego, en el cual el republicano tuvo 1/3 justamente del consejo, tuvo 11 de los 34 integrantes, y así también, si hacemos la suma, 4 tuvo la UDI, 6 RN. Entonces, eso es claramente es un escenario
interesante de analizar, que también justamente ocurre algo similar con el caso de la quinta región, ¿verdad? En el cual también se ve una mayoría, al menos desde el Consejo Regional, con una mayoría desde la actual oposición, ¿cierto?, en la cual el oficialismo no logró obtener justamente la mayoría en el Consejo Regional, por lo cual claramente vamos a ver que estas gobernaciones van a tener un nuevo desafío a negociar justamente con las contrapartes del Consejo. Daniel, voy contigo. Ahí nos daba cuenta Daniela del escenario que se fue configurando, al menos en estas regiones que mencionábamos recién, y obviamente un desafío grande para poder llegar a consensos, ponerse de acuerdo y sacar adelante muchas de estas atribuciones que tienen los consejeros regionales junto al gobernador. Y ahí entrar también en lo que son particularmente la concentración de fuerzas en muchos aspectos favorable a la oposición. Me quedo contigo también, Daniel, para que me cuentes un poquito cómo observas este escenario. Ok, bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, una apreciación general primero sobre qué nos muestra esta elección. Yo creo que, como decía Daniela, sí, la derecha salió favorecida. Ahora, lo importante es ver en qué grado salió favorecida y qué tipo de derecha salió favorecida. Creo que ahí hay una clave interesante a develar por lo siguiente. Porque desde el 2012 en adelante hemos visto, sobre todo con la instalación del voto voluntario, que se fueron gradualmente fortaleciendo algunos sectores radicales tanto de derecha como de izquierda. El cénit de esto llegó post-estallido social, con los procesos constituyentes, apareció este famoso péndulo de el radicalismo de izquierda, radicalismo de derecha, y ahora, desde la elección municipal pasada hasta ahora, parece ser que se fortalecen un poquito más las posiciones de centro, las posiciones moderadas, algo que puede ser bastante, digamos, razonable, teniendo en vista también los resultados de las posiciones radicales. Entonces, una primera cosa que quiero decir es que hay un cierto regreso a la moderación. Ahí se han moderado las preferencias de los electores, algo que Chile pide en general, posiciones más dialogantes, menos estridentes, los estilos más histriónicos, más disruptivos, tendieron a fracasar en esta elección y eso es un indicador. Ahora, de los que ganaron, ¿qué era lo esperable? La verdad es que eran pocos los que decían que la derecha no iba a ganar algún trecho. Lo anormal era la situación anterior, donde la derecha tenía pocas alcaldías y donde no tenía ninguna gobernación. Por cierto, tenían la gobernación de la Araucanía. De Temuco, de la Araucanía, que ahora la perdieron, pero eso era anómalo. Y a mi juicio, esta anomalía estaba dada por este ciclo que había favorecido más a las tendencias de izquierda. Entonces ahora estaríamos volviendo hacia una sinceridad territorial mucho más homogénea o, digamos, mucho más sincera con la sociología electoral de cada territorio. Chile se parece mucho más a esto que lo que había antes. Ahora, tampoco es una vuelta al status quo, no todo es igual, hay cosas nuevas. Y aquí voy a la primera pregunta que tú nos pusiste sobre el desafío de estos intendentes de regiones grandes y que tienen consejos, intendentes, gobernadores. que tienen los consejos regionales a su contra. Mira, fíjate que tanto Zafirio, Mundaca y Claudio Rego... Y Silva de O'Higgins. Silva también. Silva es socialista, pero en los tres casos anteriores son independientes. Sí. Y uno de los que tiene el escenario más duro de esto es Claudio Rego, la región metropolitana. El Partido Republicano está en construcción, por lo tanto tampoco es raro que haya obtenido un buen resultado en concejales y en cores. ¿Por qué? Porque es un partido que está poniendo todas sus fichas en el despliegue territorial, mientras el resto de los partidos está en declive territorial. Entonces tampoco es raro. Ahora tiene un techo importante, y es que su estilo, sus propuestas no están llegando a convencer a los electores para llegar a las primeras magistraturas, a los cargos más importantes de gestión. Entonces, yo me lo explico por ahí. Ahora, respecto a qué puede hacer Claudio Rego, se instaló como una figura presidencial, definitivamente. Los 2,5 millones de votos lo posicionan como la mejor figura capaz de convocar al progresismo. Yo me pregunto,
ok, está bien, la idea es mantenerse 4 años. ¿En qué medida se verán truncados los planes de desarrollo de la región de Claudio Rego con un consejo tan adverso? Tal vez esto puede ser un incentivo a que decida finalmente optar por la carrera presidencial. Bueno, varios puntos ahí, Daniela, que establece Daniel en torno a lo que puede ocurrir también en estos escenarios. Teníamos este último apunte que hace respecto a una posible o sea, las aspiraciones que eventualmente muchos observan o las opciones que observan respecto a Orrego para una presidencial. El tener un escenario complejo en el core puede ir catapultando aquello. Pero además están los elementos que vienen de la mano con esta moderación que algunos tal vez se les invitaría a pensar de que tal vez el ponerse de acuerdo no sería tan complicado. Igual hay algunos liderazgos dentro de los consejos que pueden ir hacia los polos. Sin embargo, me interesa saber también, Daniela, cómo lo ves tú, cada uno de esos puntos que recién establecía Daniel. Claro, bueno, sí, en efecto, o sea, cuando se restaura justamente el voto obligatorio, primero nosotros podemos constatar efectivamente que la moderación vuelve a estar presente justamente en al menos estas elecciones que tienen un carácter mucho más local. Y vemos que también justamente, al menos en los gobernadores, tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, son minoritarios, ¿verdad? También vemos justamente que en el caso republicano no logró alcanzar ninguna gobernación, sin embargo tuvo un buen desempeño a nivel de consejeros regionales. En este sentido vemos que al menos el Partido Republicano, que es un partido reciente, nuevo, ¿verdad? Que todavía no siquiera lleva una década, se ha ido posicionando, sigue disputando justamente el electorado de las derechas. Sin embargo, nosotros podemos develar que desde la perspectiva de la oposición se devela una falta de unidad justamente en este sector, porque lo vemos, por ejemplo, en el sentido de que a las derechas les costó justamente, bueno, y aquí hablo principalmente de Chile Vamos, buscar justamente un candidato para la gobernación. Yo recuerdo que en un momento fue con Isabel Pla, luego la bajaron, luego proponen justamente a Francisco Rego, ¿verdad? Entonces aquí vemos que aquí le costó justamente a este sector poder ponerse de acuerdo y poder justamente encontrar un nombre por el cual competir, ¿verdad? Aquí sí, efectivamente ya se está pensando, ya todos los análisis están pensando en las próximas elecciones presidenciales, sí, en las parlamentarias. Yo creo que un gran desafío de los sectores, tanto de derecha e izquierda, justamente es ver cómo justamente no ir separados va a ser un mejor resultado para ambos sectores, ¿verdad? También con respecto a la figura de Claudio Rego, bueno, él es un personaje curioso en el sentido que él se trató de imponer como un personaje completamente independiente. Si bien fue apoyado justamente por figuras del oficialismo y también por el mismo gobierno, él trató justamente de desembarcarse. Y en ese sentido, en el ejercicio de desembarcarse, de estar subiendo en sus redes sociales fotografías y registros audiovisuales con personajes de todo el espectro político, incluyendo las derechas, devela que justamente está tratando de hacer de manera quizás implícita, ¿cierto?, una posición de su figura con respecto a una eventual carrera presidencial. Y esto claramente puede ser plausible en el sentido de que, al menos en este momento, no se observa una cara fuerte para las presidenciales desde el actual oficialismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, claro, Claudio Rego se propone con un mensaje, más que un mensaje, un tono conciliador, ¿verdad? Y que puede ser justamente una posible carta para al menos el oficialismo. Daniel. Yo creo que, bueno, esta va a ser una discusión relevante en los próximos meses, porque tendría que dejar la gobernación en mayo, aproximadamente. Entonces se va a calentar harto este punto. Hay otros liderazgos, ciertamente. Carolina Toá mantiene un liderazgo dentro de socialismo democrático. Hay un aprecio por la ministra, tiene todas las competencias por ser una gran candidata, pero su figura actualmente está digamos, pasando por un momento muy complejo por lo que está pasando en el interior. No sabemos cómo eso va a terminar y puede terminar afectando mucho su capital político. Entonces los partidos van a buscar naturalmente algún reemplazante. Está Orrego. Está también la figura de Bodanovich, pero no le da la edad. Cumpliría los 35 años en octubre del próximo año. No da las cosas. Él mismo ha señalado que no. Bueno, todos los políticos señalan, sí, en la elección inmediata que no están, que primero...
ya sabemos cómo pasan las cosas y la política es muy dinámica, como dicen, ¿cierto? A los políticos hay que tomarlos en serio cuando tienen disputas importantes por el poder. Claudio Rego quiere ser presidente desde siempre, o sea, y este es su mejor momento. Ya disputó Entonces, una primaria. Tiene que tener una posición al respecto y la idea que tenga un consejo adverso creo que puede generar incentivos interesantes porque le van a bloquear todo lo que puedan le van a bloquear, porque más encima es mayoría republicana, los republicanos no están en una posición dialogante, su estrategia es estridente, es radicalizar el debate porque les gusta lo que hace Milei, les gusta lo que hace Trump, les gusta lo que hace la extrema derecha, quieren emular eso, y con eso no puedes dialogar. Quiero quedarme con ese punto, los escenarios que se puede encontrar, en este caso estamos hablando de Claudio Rego. Por un lado, algo que también relevabas tú, Daniela, el perfil que asumió como candidato Claudio Rego a la hora de proyectarse como un liderazgo que pueda dialogar y pueda sacar adelante propuestas con todos los sectores políticos. Dice que va a trabajar con todos los alcaldes, además se lo planteó en la campaña. Importante ver cómo esa característica eventualmente puede ser importante a la hora de llevar adelante algunas de las propuestas dentro del Consejo. Un Consejo que es importante también saber cuánto puede tener algún grado de oposición importante de los sectores, por ejemplo, republicanos, lo decía ahí recién Daniel. ¿Piensas que se pueda dar ahí un diálogo fructífero? También está un tema de si efectivamente una aspiración presidencial llega a ser efectiva, cuán afectado puede ser también su credibilidad dentro de desde la ciudadanía, los electores que finalmente le dieron su voto. Te dejo ahí la palabra, Daniela. Sí, bueno, a ver, yo creo que una de las principales complicaciones que puede tener Claudio Rego puede ser la gestión que ha tenido y principalmente la eventual participación que tuvo en este caso Procultura. Yo creo que esa va a ser la principal piedra del zapato que va a tener, al menos si decide postularse a la presidencia, ¿cierto? Lo cual yo creo que en efecto la oposición en su totalidad va a estar incisivamente fiscalizando las distintas acciones de el gobernador Claudio Orrego. Entonces yo creo que en ese sentido sí se pueden generar distintos roces en este órgano, ¿cierto? O sea, tanto en el órgano, ¿cierto?, del gobierno regional con el órgano fiscalizador de los consejeros regionales. Entonces creo que si va a haber alguna tensión, va a pasar justamente por esta dimensión. Uh-huh. Daniel, también me vuelvo contigo para ir cerrando también ideas y hablar un poquito de ese perfil. Algo, ¿no? Que se nos queda un poco fuera es el candidato que perdió, entre comillas, que es Pancho Rego. Uh-huh. Mira, yo creo que en realidad los dos Orregos ganaron porque los dos obtuvieron lo que querían. Claudio Rego quería la posición de gobernador y Pancho Rego lo único que buscaba, a mi juicio, es un piso para ser parlamentario. El perfil que tiene él es de un parlamentario. ¿Por qué? Porque es más vociferante, puede seguir en Sin Filtros perfectamente, donde ahí tiene su público, a Leona su barra. Es un personaje que sociológicamente no pertenece a la derecha más dura. El electorado que él alcanzó es más bien de la derecha más militante, o por así decirlo, más comprometido, que bueno, si la derecha pone a este candidato, vamos a votar por él. Pero ni siquiera, fíjate que en Providencia, donde la candidata presidencial es Evelyn Matei, que es la actual alcaldesa, ahí perdió. Entonces, es un personaje extraño para la derecha que nadie se lo imaginaba como gobernador. Está claro, ni Evelyn Matei dijo, bueno, si alguien pensaba que podía ganar, chuta, era muy optimista. Le quitó harto el piso a su candidato. Pero aquí hay un punto importante, creo yo. Esta estrella naciente que dice Evelyn Matei, que no creo sincera sus palabras verdaderamente, me parece a mí que puede terminar siendo un lastre para la imagen de ella, porque si los electores pidieron moderación ahora, bueno, Pancho Rego es completamente lo contrario, y le fue mal. Él tendría que buscar algún distrito donde tuviera alguna chance, digamos, lo puede hacer, tiene buen piso de votación. Indudablemente él ganó y ganó mucho porque ya es alguien viable para el Parlamento. Y eso es lo que quiso siempre. Nunca quiso ser gobernador. No tiene las competencias.
Cerramos ideas ya, Daniela, te dejo ahí la palabra. Puso también Daniel en la mesa el tema del candidato, ahora el ex candidato Francisco Rego y las posibilidades también en una parlamentaria. No sé cómo lo ves tú. Bueno, sí, en efecto, o sea, al menos esta elección permitió a Francisco Rego darse a conocer al electorado, porque claramente el público que lo conocía era aquel público que estaba mucho más interesado en el debate político, que suele seguir justamente programas de discusión y polémica política, como es justamente Sin Filtro. En este sentido, también comparto que queda en un buen piso justamente para presentarse a las parlamentarias de el próximo año. En este sentido, no es una pérdida para Francisco Rego, creo que es una ganancia, porque lo deja bien posicionado a nivel de conocimiento. Estaba leyendo la prensa que está evaluando justamente ya la opción parlamentaria de manera ya explícita, y está evaluando el distrito 10, en el cual yo creo que en este distrito sí tendría buenas posibilidades de salir electo, porque es el mismo distrito en el cual salió Teresa Marinovich justamente para el primer proceso constituyente, en el cual se observa justamente que es el electorado no duro, sino es el electorado que está un poco decepcionado de distintas posiciones que ha tomado Chile Vamos, podría eventualmente tomar la opción de Francisco Rego, siendo que es parte también de mismo Chile Vamos. Entonces yo creo que tiene unas muy buenas proyecciones, un candidato joven que viene a refrescar un poco la política dentro de las derechas, ¿verdad? Y que viene un poco a desordenar también los estereotipos, ¿cierto?, de los candidatos de derecha. Entonces yo creo que él tiene una muy buena proyección electoral, y más que una pérdida, ¿cierto? Yo lo veo una ganancia, y también veo que, claro, más que el tono duro, o sea, hay una cosa de carácter, nadie puede cambiar su carácter, ¿cierto? Yo creo que lo que hay que tener cuidado es justamente los contenidos ideológicos radicalizados, que por mucho un diálogo o un tono que sea más pausado, yo creo que eso es mucho más peligroso, que de repente alguien se puede estar exaltando cuando finalmente igual está dentro de la moderación. Daniel, para cerrar esta parte del panel, ahí te dejo también oportunidad para cerrar ideas y particularmente quedarnos con lo que nos planteaba también Daniela, hacia dónde finalmente estaría orientando su aspiración parlamentaria Francisco Rego. Yo creo que sí, efectivamente es el distrito 10 el que más le acomoda, pero los adversarios más duros de Pancho Rego son los propios militantes de su sector. Es la derecha tradicional dura. Lo van a querer bajar. Porque no pertenece a las castas duras de los partidos, a los coroneles, y eso son redes de partidos, son sociologías políticas partidarias muy duras. Entonces, la pelea más importante que tiene que dar este personaje es dentro de su mismo sector, que tiene intereses. A la derecha le interesa mucho más que gobernar, le ha interesado históricamente mantener los privilegios del sistema, y para eso no necesariamente tienen que gobernar, tienen que mantener ciertos espacios. Entonces, tiene que dar una pelea dentro de eso, y su estilo me parece más bien disruptivo. No los vi convencidos. A ver, el cierre de campaña de Francisco Rego fue patético. No había gente. Las planas mayores de atrás de los partidos le hicieron prácticamente una desconocida, las palmaditas, sí, bueno, como hay un montón de memes sobre eso, pero reconozcamos que hay una complicación ahí. No lo quieren. Sincero, lo consideran un impostor. Ya son las 9:36 de regreso con nuestro panel del día de hoy. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniela Carrasco, politóloga, magíster en comunicación política y docente de administración pública de la Universidad Autónoma, nos acompañan el día de hoy para ir comentando temas de actualidad. Y nos vamos a quedar con el ámbito del presupuesto 2025. Tuvimos ya el tercer trámite de este presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados, y se fueron ahí zanjando varios temas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con aquellos elementos que se van a ir a comisión mixta. Y según lo que se ha planteado por la Cámara, se impugnaron materias en las partidas de Poder Judicial, Interior, Economía, Hacienda, Justicia, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Salud, CGGOP, Desarrollo Social y SECPRES. Se parte entonces de las partidas donde hubo ahí algunos apuntes y que finalmente se van a estar yendo a comisión mixta.
por ejemplo, y según lo que cuenta el Mercurio el día de hoy, en medio de la investigación penal por delitos sexuales y el uso de gastos del ex subsecretario Manuel Monsalve, una de las normas clave que se cayeron fue la de los desembolsos reservados de la Subsecretaría del Interior. También no se logró avanzar en los recursos para programas del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, que el Senado había rebajado en sus gastos variables. En cuanto a salud, se rechazó la eliminación que venía de la Cámara Alta de la norma que permitía incluir hasta 200 millones de pesos para gastos en resolución de listas de espera oncológica GES y no GES. Otro de los temas que se cayó en la glosa es el que se buscaba considerar condiciones mínimas para adultos mayores de trato y acceso hacia recintos de salud. Había cierta inquietud además en torno a los recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De hecho, habían algunos planteamientos que se habían hecho por parlamentarios. Frank Sauerbaum de RN argumentó que el instituto es una institución que ha sido más bien un instrumento de gobierno. Es uno de los puntos que se establecieron, pero finalmente se repusieron estos recursos con apoyos de demócratas, parlamentarios de demócratas. De hecho, el propio diputado Sauerbaum dijo que estaba crítico a la posición que había tomado demócratas e incluso dijo que es un elemento que vamos a tener que evaluar cuando llegue la hora de hacer las alianzas para las futuras elecciones parlamentarias y también presidenciales. Es parte entonces de lo que se ha estado discutiendo, también en lo que tiene que ver con el programa de acompañamiento de identidad de género. El diputado Felipe Donoso había adelantado que también iba a buscar que se le quitara presupuesto al programa y en ese sentido también hubo una reposición de aquello y avanzó. El propio Sauerbaum también acusó que con los votos de diputados de demócratas también se aprobó este programa. Son algunos de los elementos de lo que pasó durante la jornada del día de ayer. Quiero entrar a esto de inmediato para conversarlo contigo ahora, para empezar, Daniel, la apreciación que tienes de la manera en que se ha estado tomando el tema presupuestario. Hay partidas que ya lo decíamos, se han quedado para la mixta, pero había elementos que estaban ahí en la duda, como el Instituto de Derechos Humanos y el PAG, por citar algunos. ¿Cuál es tu sensación? Una pésima sensación, porque se muestra una vez más que la calidad del Parlamento que tenemos es de la peor que hemos tenido en la última historia desde el regreso a nuestra democracia, y que instrumentalizan el presupuesto de la nación para fines electorales de corto plazo. Digamos que el presupuesto es un instrumento político, no es un instrumento únicamente financiero. Estamos hablando de la política fiscal, y la política fiscal es lo más político que hay, porque ahí están las prioridades, dónde gastamos y dónde no. Sin embargo, la manera en la cual se discute esto a puertas de comenzar, ya nos falta un año, un mes para terminar el año, hay que partir con el nuevo presupuesto. Entonces, se reservan estas perlitas, estos gustitos al final. Derechos humanos. ¿Y quién lo ataca? Republicanos. Entonces, seamos serios. A mí me parecen algunas reclamaciones, como por ejemplo en torno al Instituto de Derechos Humanos, me parecen en realidad muy de baja densidad, de poca seriedad. Me gustaría saber cuál es la propuesta que tiene Republicanos para este instituto. Probablemente dejarlo en su más mínima expresión o eliminarlo. Probablemente eso sería su ideal. ¿Cuál es el lugar de los derechos humanos? Me gustaría saber, para esta derecha radical. Sería bueno que lo dijeran, y en torno a eso después para tomar la seriedad o no de sus argumentos. Ahora, todo lo que tiene que ver con interior, creo que es interior y seguridad, creo que es de harina un poquito diferente, de otro costal. ¿Por qué? Porque se está discutiendo actualmente el Ministerio de Seguridad. Entonces, muchas funciones del Ministerio del Interior van a pasar al Ministerio de Seguridad, y es ahí donde se está discutiendo. Entonces, por ejemplo, una discusión anterior de que el subsecretario de Interior no puede pedir informe de inteligencia, hoy porque va a haber un Ministerio de Seguridad y va a ser el ministro el que va a pedir esos informes de inteligencia, no un subsecretario. Por lo tanto, aquí se desvirtúa mucho la información, se dicen medias verdades para aprovechar este contexto. Entonces, a mí, en realidad, la manera en que se discute el presupuesto me parece cada vez menos seria, y instrumentalizado electoralmente en el corto plazo. Otro gusto que se hicieron en cultura. Ahora, para ser justos, cultura estuvo pagando el precio de un desorden enorme que ha existido.
es de las áreas peor gestionadas del gobierno en este último tiempo. Ha sido una bolsa de gato, por decirlo amablemente. Eh, un ministerio que aparece tomado de repente por diferentes gremios que tiran, no se ve un liderazgo en política cultural, no se ve un rol, una sustancia de la cultura al interior del gobierno, sino que es circo realmente. Entonces, eso yo creo que se está pagando fuertemente. Se paga en esto, creo que ahí fue un costo importante. Los gastos reservados, bueno, tienen que estar donde los que pueden hacer uso realmente de esto de manera democrática y para los fines que son. Los gastos reservados no son para andar comiendo, tomando pisco, qué sé yo, tendrá que demostrarse. Los gastos reservados son para funciones del ministerio que deben ser reservadas, que son secretas por una buena razón. Daniela, voy contigo ahora también para que me vayas contando la apreciación tuya en una generalidad de lo que ha sido esta discusión presupuestaria, pero por otro lado algunos puntos que han estado siendo establecidos por sectores de oposición. Ahí Daniel también daba cuenta del cariz negativo que muchos sectores del oficialismo han visto a la hora de analizar la forma en que se ha abordado este presupuesto 2025. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo que de manera transversal tenemos la peor clase política de los últimos ya 34 años, ¿verdad? Y esto se observa en toda la esfera, desde el Parlamento también hasta el Ejecutivo. Y en este sentido me parece un retroceso, por ejemplo, que se haya aprobado este programa de apoyo a la identidad de género, que finalmente es una amenaza a la infancia. En este sentido, ya dentro del mismo gobierno del presidente Gabriel Boric se extendió justamente esta cobertura hasta niños hasta los 3 años y se ha generado un gran debate intenso en este sentido, lo cual yo creo que es sano y es necesario que se dé, pero que se haya avanzado en este sentido y que se mantenga justamente el presupuesto ante esta agenda, porque finalmente es una agenda de carácter ideológica, dejando de lado otras materias que sí tienen que ver con la realidad de la salud de los chilenos, a mi juicio me parece un retroceso. Porque pues, se podría abordar justamente destinar ese dinero justamente de este programa hacia otras áreas de la salud, ¿verdad? En lugar de, por ejemplo, apuntar justamente a estos programas que primero justamente están enfocados en que niños menores de edad, y aquí estamos hablando de niños, o sea, infantes, ¿cierto?, puedan transitar justamente en un cambio de sexo, ¿verdad?, en el cual no tiene ningún sustento ni psicológico ni científico, que es justamente lo que se ha discutido en torno a las terapias afirmativas, ¿verdad? Que las terapias afirmativas son aquellas en las cuales si un niño, ¿cierto? Estoy pensando en la prepubertad, ¿verdad? Todos pasamos por esta etapa y sabemos lo complicado que es, lo confuso que uno puede estar, y justamente con todo lo que está de moda y lo que sucede en las redes sociales, un niño puede pensar que, bueno, quizás mi confusión o mi conformidad con mi cuerpo en este momento de crecimiento es porque no corresponde a mi sexo biológico. Creo que es un área gris y muy delicada justamente, y lamento que se haya aprobado durante las votaciones del día de ayer. Y esto también genera justamente grandes desafíos porque, por ejemplo, no se mencionan ni los conceptos ni las palabras de autorización, ni consentimiento, ni siquiera sentimiento por parte de los padres. Y en este sentido aquí justamente se pasa a llevar un derecho preferencial por parte de los padres, no solamente tanto en su educación, sino también en determinar en qué momento efectivamente si un niño tiene está pasando por una situación de este carácter, ¿verdad? No puede poder decir, bueno, ¿cuándo es el límite? Cuando ya se llega a la mayoría de edad, de cierto, 18 años, una cosa muy distinta es jugar e incluso llegar a mutilar cuerpos sanos de niños, ¿verdad? Que finalmente se está arrasando con toda una infancia delicada. En ese sentido, creo que es muy delicada esta discusión. Lamento que incluso se haya aprobado con votos de demócratas, ¿verdad? O sea, lo encuentro muy lamentable porque hay una amplia experiencia internacional, ¿cierto? Sobre todo en los países del hemisferio norte, que a tanto la clase política le gusta ver, y que no se puso un retroceso. O sea, en lugar de aprender ya de la experiencia fallida, aquí sí quieren seguir experimentando con los niños chilenos. Y con respecto, bueno, a la discusión sobre el Instituto Nacional de los Derechos Humanos,
A mi juicio no es una institución objetiva. El mismo caso, ¿cierto?, de Sergio Mico, ante toda esta discusión de que finalmente sostuvo, ¿cierto?, en su momento que no hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos para el momento de la revuelta del 18 de octubre, y esto generó un gran revuelo, ¿cierto?, dentro de su mismo sector, devela justamente el componente ideologizado de esta misma institución. En este sentido, creo que se tiene que volver a orientar las necesidades, ¿cierto?, de los chilenos, y en este sentido el presupuesto de la nación debería ir dirigido a solucionar todas estas demandas ciudadanas, más que, por ejemplo, estar pagando favores políticos, ¿cierto?, de que, bueno, claro, todos están peleando porque sus carteras estén llevando justamente el presupuesto o estén aumentando justamente el presupuesto fiscal, pero también se ha ignorado en la discusión, y que se ha visto justamente como una tendencia en los últimos años, es que se debería justamente manejar una austeridad fiscal. Y eso yo no lo veo en la discusión. Daniel, varios puntos en lo que tiene que ver con algunas de las materias que finalmente fueron repuestas y sacadas adelante en la Cámara. Está lo del programa de acompañamiento de la identidad de género, y está también el tema del Instituto de Derechos Humanos, que hacía sus apuntes ahí, Daniela. Tu visión también. Sí, respecto al programa de acompañamiento, creo que nos falta más evidencia científica para poder abordar este problema seriamente. Lo que no significa que el problema no exista. ¿Existen niños transgénero? Puede ser. Hay algunos que lo niegan. No hay niños transgéneros, pero si nosotros miramos que la naturaleza no es 0 y 1, sino que entre 0 y 1 hay un montón de combinaciones posibles, es posible que haya algún intermedio. Digamos, es posible que alguien nazca en un cuerpo que no corresponde a su mentalidad, a su estructura psíquica. Yo creo que sí, que es posible. Ahora, en cuanto es, cómo lo detectamos, cuál es el procedimiento y de qué manera lo vamos a abordar. No somos un país extremadamente adelantado para tener los mejores psiquiatras, los mejores procesos de estudio de esto. Somos un país que con suerte logramos cubrir las necesidades básicas de salud. En salud mental prácticamente no tenemos nada. Somos muy débiles en salud mental. No hay psiquiatras en el sistema público. Y estamos preocupándonos por... O sea, sí, pero preocupémonos en serio, por favor. O sea, pensemos la salud mental en términos global. Tenemos unas prioridades que son súper importantes. Entonces, ok, preocupémonos de los niños transgénero, pero preocupémonos en serio, y necesitamos mucha más evidencia, me parece. Mucha más evidencia, porque sí es un problema que existe y debemos medirlo mucho mejor, debemos protegerlos mucho mejor. Debemos hacer que esos niños que realmente lo necesitan, niños, niñas, adolescentes, todos los que lo necesitan verdaderamente, pero ¿cuáles son los que verdaderamente lo necesitan? ¿Estamos seguros? Puede ser que padres estén también pensando digamos, más que estos niños, incitándolos también a esto. ¿Puede ser posible? ¿De qué manera el sistema público puede salvaguardar los intereses de esos niños? Entonces, aquí creo que no es negar que el problema existe, sí existe. Yo tengo dudas en la manera en que lo estamos abordando. Y creo que nos falta un buen trecho más. Y mi desconfianza está en que todavía no tenemos ni siquiera un sistema público de salud mental decente. ¿Cómo podemos tener lo otro? ¿Cómo lo podríamos tener? Y es una tragedia, es una gran tragedia. Respecto al Instituto de Derechos Humanos, por supuesto que puede ser manejado políticamente porque tiene consejeros que son designados políticamente. Partamos entonces por eso. ¿Cómo hacemos del Instituto de Derechos Humanos una institución de Estado, no de gobierno? Tiene que existir, por supuesto que tiene que existir. Tiene que existir, es una obligación moral de un país como Chile tener un Instituto de Derechos Humanos. Ahora, la institucionalidad de esto es perfeccionable. Veamos la manera en que se pueden mantener equilibrios. Creo yo que debería ser un consejo de expertos en derechos humanos. No debieran ser activistas necesariamente. Debiera ser un consejo de expertos, juristas expertos en esto, investigadores expertos en esto, probados en estas materias. Daniela, te dejo ahí tiempo entonces para empezar a cerrar ideas e ir cerrando además el panel del día de hoy. Sí, bueno, yo
comparto también lo que señala mi tocayo Daniel, ¿verdad? En el sentido de que falta mucho para avanzar. En este sentido, yo vuelvo a remarcar la importancia de la austeridad fiscal, pero también de dirigir de manera eficiente los recursos. Creo que muchos dineros fiscales se han ido a programas justamente de carácter ideológico que no tienen un gran impacto en la realidad cotidiana de los chilenos. Justamente la discusión de este programa de apoyo a la identidad de género es una demostración de que finalmente nuestros políticos están viviendo en Júpiter, cuando finalmente esta es una discusión que primero está mal abordada, ¿verdad? Porque finalmente se instala esta terapia afirmativa y claramente se agrega que finalmente no tenemos una educación de salud mental adecuada, por lo cual un niño, si efectivamente presenta este tipo de problemáticas, ¿verdad? Lo correcto sería ver, bueno, veamos si efectivamente este niño es trans o quizás tiene otro problema, como muchas veces se detecta, ¿verdad? Que finalmente son problemas de autismo, incluso hay problemas de desórdenes alimentarios que finalmente se manifiestan de manera falsa justamente por una disconformidad con el sexo biológico, cuando finalmente lo más profundo, lo que hay en raíz, es otra cosa. Y eso claramente genera una problemática en el niño afectado, porque, ojo, aquí estamos hablando de niños con cuerpos sanos, que sus cuerpos están en desarrollo. Entonces, en este sentido hay que tener mucha precaución, y lamento que nuestra clase política, independientemente de los sectores que hayan votado justamente con respecto a este programa de apoyo de identidad de género, hayan instalado finalmente en nuestro país. Y claramente esto se ve justamente que finalmente se está atentando contra la infancia de los niños chilenos, a pesar de que ya hay respaldo científico justamente en aquellos países que se ha implementado esta situación, que finalmente cuando un niño a una corta edad busca transicionar, la gran mayoría de los casos suele arrepentirse cuando ya llega a la edad adulta. Y lo problemático de aquello es que cuando ya se arrepintieron no pueden transicionar, porque finalmente eso les llega a costar la vida, ¿verdad? Y finalmente están dependiendo de por vida de hormonización, y por lo cual, si no pueden hormonarse, lo cual claramente esto genera dinero, esto genera, o sea, un gasto de plata, por lo cual están dependientes justamente de las empresas farmacéuticas, que eso también es una discusión a considerar finalmente, o sea, cuál es el negociado detrás de la hormonización, incluso de las posibles intervenciones quirúrgicas de los niños. Finalmente aquí hay todo un tema de dineros, de cuál es la industria que se está llevando todos los dineros, y cuál finalmente sería la industria más interesada en aquello, porque nosotros sabemos que la hormonización es cara, sobre todo para una familia promedio, ¿verdad?, en Chile. Entonces, en este sentido, me gustaría que, ya no nos queda mucho tiempo, ¿verdad?, pero que la discusión también se orientara en este sentido. O sea, finalmente, ¿cuáles son los principales orientados en tratar de mutilar a nuestros niños? O sea, una cosa es que un niño quizás vaya acompañado de una terapia, ¿verdad?, no afirmativa, sino explorativa, para entender si efectivamente lo que él dice decir es verdad o no, y por qué, ¿verdad? Si no es otro problema, y si efectivamente este niño quiere transicionar, porque en efecto lo considera así, que lo haga ya con los 18 años, ¿verdad? O sea, creo que es una terapia mucho más sana, que va acompañada de la salud mental, en lugar de experimentar con nuestros niños. Eso me gustaría decir hoy. 9:54. Queremos agradecerle a Daniela Carrasco, Daniel Grimaldi, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Muchas gracias por este tiempo y un abrazo. Nos estamos reencontrando pronto. Mucho gusto. Muchas gracias. Que tengan buena continuación de semana. Chao. Igualmente. Chao, chao.